El origen de los modelos radica en la necesidad de entender y explicar de manera simplificada los fenómenos. Estos modelos cumplen con 5 principales aspectos como son las variables, la relación que existe entre ellas, restricciones y parámetros, así como su representación simplificada. Por otro lado, todo modelo matemático es universal, consta de objetividad, sensibilidad, simplicidad y estabilidad. Por lo tanto, un modelo matemático se puede definir como descripción matemática de un sistema de fenómenos. Para la construcción de un modelo, primero se definen las variables involucradas en el proceso que se pretende simplificar. Posteriormente se establece una hipótesis sobre dicho proceso, las cuales, según el libro de ecuaciones diferenciales de Denis Hessel, puesto que con frecuencia es de la hipótesis acerca de un sistema, implican una razón de cambio de una o más variables. El enunciado matemático de todas estas hipótesis puede ser una o más ecuaciones que contengan derivadas. En otras palabras, el modelo matemático puede ser una ecuación diferencial o un sistema de ecuaciones diferenciales. El proceso general de la elaboración de un modelo matemático está representado en el siguiente esquema. Con frecuencia, el modelo matemático de un sistema físico inducirá la variable del tiempo en t, una solución del modelo que expresa el estado del sistema. En química, las reacciones químicas se basan en el principio de si una molécula A se descompone y forma nuevas moléculas. Se puede suponer que dicho proceso es proporcional a la cantidad de la sustancia origen, es decir, si x con respecto de t es la cantidad de la distancia A que permanecerá en cualquier momento. Entonces dx entre dt es igual a k por x, entendiendo por k a una constante negativa, dado que x es decreciente. Por lo tanto, a partir de este análisis es necesario estudiar la cinética química o actual. Es una rama de la termodinámica que se encarga de estudiar la velocidad de las reacciones químicas, es decir, el cambio en la concentración de un reactivo o de un producto con respecto del tiempo. Entonces, la forma general de una reacción se ve representada por reactivos, es igual a productos. En otras palabras, los reactivos se consumen mientras se forman los productos. Por lo tanto, es posible conocer el progreso de una reacción en medida de la disminución de la concentración de los reactivos o el aumento de la concentración de los reactivos. Dicho proceso está directamente relacionado con el tiempo, por lo tanto, la rapidez se expresa como menos el diferencial de la concentración de los reactivos sobre la diferencial de tiempo, o bien diferencial de la concentración de productos sobre la diferencial de tiempo. La ley de rapidez expresa la relación de la rapidez de una reacción con la constante de rapidez y la concentración de reactivos elevados a una potencia. Para la reacción general, Entonces, para entender la ley de la rapidez, es fundamental tener presente 3 aspectos de acuerdo con el libro de química de Raymond Chang. Número 1. Las leyes de la rapidez siempre se determinan en forma experimental. A partir de las concentraciones de los reactivos y de la rapidez inicial, es posible determinar el orden de una reacción y por lo tanto la constante de rapidez de la reacción. Número 2. El orden de una reacción siempre se define en términos de las concentraciones de los reactivos, no de los productos. Y número 3. El orden de un reactivo no está relacionado con el coeficiente estequiométrico del reactivo en la reacción global balanceada. a continuación se considerará la forma estequiométrica de una reacción, es decir, de un solo reactivo, para determinar la forma integrada de la ley de la rapidez de orden cero, primer orden, segundo y orden n a partir de la forma diferencial. De orden cero. Partiendo de la ley de la velocidad, donde velocidad es igual a la concentración del reactivo A elevado a la potencia cero por la constante de la velocidad, se considera la velocidad como la derivada de la concentración del reactivo A sobre la derivada de tiempo. Por lo tanto, la ecuación 1 se puede interpretar como menos la derivada de la concentración del reactivo A sobre la derivada de tiempo es igual a la concentración del reactivo A elevado a la potencia cero por la constante de la velocidad. Se coloca el signo menos dado que el reactivo disminuye y la concentración al tener un exponente cero es igual a 1,
Por lo tanto, las reacciones de orden cero son una constante independiente de la concentración de los reactivos, obteniendo una ecuación diferencial. Posteriormente, por separación de variables, se obtiene la ecuación 3 en donde la derivada de la concentración del reactivo A es igual a menos la constante de la velocidad por la derivada de tiempo. Partiendo de la ecuación 4, se puede realizar la integración de la derivada de la concentración del reactivo A, donde sus límites correspondientes son la concentración inicial del reactivo A y la concentración final del reactivo A. Esto es igual a menos la constante de la velocidad por la integral de la derivada de tiempo, donde su límite inferior es el tiempo inicial y su límite superior el tiempo final. Al integrar la ecuación 5, el resultado es la concentración final menos la concentración inicial del reactivo A es igual a la constante de la velocidad por tiempo. Al reacomodar la ecuación 6 para obtener una expresión lineal, la ley de la rapidez de la forma integrada es igual a la concentración final del reactivo A igual a la concentración inicial del reactivo A menos la constante de la velocidad por tiempo. Dicha ecuación se puede analizar mediante la ecuación general de la recta, obteniendo un gráfico con pendiente igual a menos la constante de la velocidad. Para las reacciones de primer orden, la ley de velocidad se entiende como velocidad es igual a la constante de la velocidad por la concentración del reactivo A elevado a la potencia. Al igual que la ley de velocidad para reacciones de orden cero, se modifica la igualdad para obtener su ecuación diferencial, en donde menos la derivada de la concentración del reactivo A sobre la derivada del tiempo es igual a la constante de la velocidad por la concentración del reactivo elevada a la potencia 1. Por lo tanto, la integral derivada de la concentración del reactivo A sobre la concentración del reactivo A con límite inferior, la concentración inicial y límite superior de la concentración final del reactivo A es igual a menos la constante de la velocidad por la integral de la derivada de tiempo, donde el límite inferior es el tiempo inicial y el superior el tiempo final. Al realizar la integración se obtiene que el logaritmo natural de la concentración final al reactivo A menos el logaritmo natural de la concentración inicial del reactivo A es igual a menos la constante de velocidad por el tiempo, o bien el logaritmo natural de la concentración final sobre la concentración inicial, que es igual a menos la constante de la velocidad del tiempo. Nuevamente, partiendo de la ecuación, se puede obtener una expresión de forma lineal, en donde la concentración final del reactivo A es igual a la concentración inicial del reactivo por el exponencial elevado a menos la constante de la velocidad por el tiempo, de modo que su pendiente es igual a menos la constante de la velocidad. Para la integración de las leyes de segundo orden y orden n, el procedimiento es el mismo. Se iguala a la expresión de la velocidad con las derivadas de la concentración sobre tiempo para obtener la expresión diferencial. Posteriormente se separan las variables, se realiza la integración empleando adecuadamente las reglas de integración conocidas, para finalmente organizar la expresión obtenida en una ecuación de forma lineal. Por lo tanto, el procedimiento general para las reacciones de segundo orden es el siguiente. Reacciones de orden n. Y bien, para poder dar conclusión a este video, podemos ver la clara necesidad de escribir en términos matemáticos el comportamiento de dichos fenómenos, que surgieron a lo que le denominamos como modelos matemáticos, permitiendo hacer una simplificación de estos a partir de expresiones matemáticas. Y para el caso de las ecuaciones de orden de reacción 0, primer orden y segundo orden, se puede definir como ecuaciones diferenciales ordinarias, lineales, de primer orden y de primer grado. Este comportamiento se cumple para el caso del orden y de la reacción particular y no global, es decir, respecto a un reactivo, dado que para obtener el orden de una reacción global se realiza una sumatoria de los órdenes particulares. Sin nada más que decir, agradecemos su atención.